Pasamos a los premios de investigación José María Soler, modalidad de arqueología. El jurado, modalidad de arqueología, Premio Museo Arqueológico José María Soler, se llama así. El jurado, formado por don Francisco Javier Jover Maestre, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Alicante, que actúa como presidente, y doña Virginia Barciela González, profesora ayudante, doctora de Prehistoria de la Universidad de Alicante, que actúa como secretaria, y como vocal, don Gabriel García Tienzar, profesor titular de Prehistoria de la misma universidad, acuerda conceder el premio a dicha modalidad al trabajo La cerámica decorada del bronce final en Peñanegra, Crevillent, Alicante, cuya autora es Irene Binader Antón. El premio consiste en la edición del trabajo premiado y diploma acreditativo. Presenta el libro don Alberto Lorrio Alvarado. El profesor Alberto Lorrio nació en Madrid. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró, y en la actualidad es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante, a la que se incorporó en 1996. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha colaborado en los trabajos de excavación de importantes yacimientos de España y Francia, entre los que destacan el Castro de las Cogotas o los Opida de Vibracte y Avaricum. Ha dirigido diversos proyectos de investigación que incluyen excavaciones arqueológicas en las ciudades celtibérico-romanas de Segóbrica y Escárbica, en Cuenca, la necrópolis tartésica de Medellín, en Badajoz, o los trabajos de excavación y valorización del conjunto arqueológico de la Edad del Hierro y época islámica en el Molón de Camporrobles, en Valencia. En la actualidad dirige el proyecto Fenicios e Indígenas en el sureste de la península ibérica, bronce final y hierro antiguo entre el Vinalopó y el Segura, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y está centrado esencialmente en los yacimientos de Peñanegra en Crevillente y La Fonteta en Guardamar de Segura. Su investigación se ha centrado preferentemente en diversos aspectos del estudio de las sociedades peninsulares del bronce final y la Edad del Hierro en el marco general del occidente de Europa, destacando sus aportaciones sobre celtas y celtíberos, el mundo tartésico y el bronce final, Edad del Hierro en el sureste y levante de la península ibérica. Ha participado en numerosos congresos y en cursos y seminarios de ámbito nacional e internacional, habiendo publicado más de 100 libros y artículos sobre la prehistoria final, y además es un gran colaborador de la Fundación José María Soler. Cuando quieras, Alberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En fin, después del nivel de emotividad y de calidad de los trabajos, seguro, por las presentaciones a las que hemos asistido, bueno, pues a mí me toca presentar un premio de investigación en arqueología. Previamente, desde luego, dar la enhorabuena a todos los premiados, que yo creo que se lo merecen, vamos, sin duda, insisto, sin haber leído sus trabajos. Bien, yo quiero agradecer a la Fundación José María Soler el que pues me inviten a participar en este acto. Yo creo que es la segunda o tercera vez que participo, en este caso para presentar el libro de una alumna mía, de Irene Binader Antón, que como ganadora de este premio a la modalidad en arqueología, Museo Arqueológico José María Soler. Una obra, digamos, que recoge un trabajo de varios años, pero que de alguna forma se empezó a gestar en el TFM, en el trabajo fin de máster, y que ha tenido su continuidad hasta la publicación de este trabajo. Bien, brevemente, para entender un poco qué significa este premio y qué significa este yacimiento, el trabajo de Irene se basa en un conjunto de cerámicas. Los arqueólogos estudiamos eso, restos de la cultura material. Hemos oído antes a la doctora Feliciana Sala, ¿no?, explicarnos esos vasos cerámicos y cómo podemos hacer interpretaciones de tipo ritual. Bueno, pues un poco la idea era lo mismo con el yacimiento de Peñanegra. Bueno, aquí no les voy a aburrir con cronologías. Ya de Peñanegra es el gran yacimiento del final de la Edad del Bronce
y del inicio del hierro en las tierras del sureste, en todo el sureste, sin parangón, por superficie, tamaño, es decir, por problemática, por elementos culturales que aparecen. Para que lo entiendan, es de alguna forma el heredero directo de Cabezo Redondo. Cabezo Redondo ejerce ese papel de centro jerarquizador en torno a mediados del segundo milenio antes de Cristo, y el foco se traslada desde las tierras de Villena hasta digamos, las tierras entre el Bajo Segura y el Bajo Vinalopó, en torno al siglo X, siglo IX, con un nuevo centro de poder que va a jerarquizar, digamos, los contactos con el mundo mediterráneo, atlántico o continental. Bueno, Peñanegra es un asentamiento muy complejo, es ese cerro que ven ustedes en el centro, es decir, con un urbanismo en terraza que recuerda también a la estructura de Cabezo Redondo, con una visibilidad absolutamente impresionante, con un control de la costa, de las vías de comunicación, que justifica de alguna forma el papel relevante que va a jugar a lo largo de la prehistoria. Durante el Bronce Final, que es la etapa que a nosotros nos interesa por el trabajo de Irene, el poblado, digamos, alcanza un nivel de interacción con las comunidades mediterráneas de alto nivel, con presencia de fíbulas, de hachas, de espadas, en fin, de muy diversos territorios, y que después... Bien, y que en las fases más recientes, digamos, se convierte en una auténtica ciudad, pues con orfebrería, desde luego no al nivel del Cabezo Redondo, pero de alguna forma, insisto, nos da una idea de estos cambios sociales que se producen entre el final de la prehistoria y el inicio de la protohistoria. Bueno, el proyecto surge en 2014, pero retoma las excavaciones antiguas, materiales a veces que estaban inéditos, y eso es parte del trabajo de Irene. Nosotros desde 2014 hemos generado nueva información, pero quedaba una campaña pendiente que había generado muchísimo material, que estaba, digamos que todavía estaba a disposición de nosotros como equipo de investigación, y a mí me pareció que Irene, que era una joven investigadora, pues como primer trabajo de investigación podía ser muy interesante. Bueno, el proyecto en fin, ya digo, tuvo su desarrollo en los años 70 y 80 y dio a conocer el yacimiento en diferentes foros. La zona donde el material que Irene va a estudiar venía de un sector muy famoso a nivel internacional, porque de aquí procedía un conjunto de cabañas y un conjunto de moldes para la fabricación de espadas, de hachas, de hoces, que situaba este espacio en el foco de la interpretación de toda la protohistoria de este momento en el suroeste de Europa, porque no es frecuente encontrar estos contextos. El profesor González Prat hizo una última campaña en 1987 y por diversas circunstancias nunca se llegó a publicar, ¿no? Esta campaña es la que permitía, digamos, cuando hemos empezado a retomar el proyecto Peñanegra, es el que permitía, digamos, el volver a reinterpretar estos sectores, esta zona de talleres, a la luz, digamos, de este tipo de cerámicas. Peñanegra, como todos los yacimientos de esta época, hay un volumen importante de cerámica de cocina y después hay un volumen muy selecto de cerámicas muy finas, con unos acabados muy llamativos, relacionados con actividades de comensalidad, sino, digamos, de ritualidad, que nos están dando una imagen de ese momento donde, bueno, pues este tipo de recipientes servirían, pues, para sellar pactos, pues para, bueno, determinados rituales que se producirían a lo largo del año y que terminaban rotas y amortizadas en basureros. Esto es una recreación virtual, de una de estas vasijas. Peñanegra en este sector había proporcionado un volumen ingente de materiales de estas características, de estas cerámicas, y contábamos con el estudio previo del profesor González Prat de otros sectores, ¿no? El trabajo de Irene Pinader lo que hace es recoger 253 piezas, lamentablemente el estado de fragmentación es notable, estas son algunas, esto es el trabajo que hacemos los arqueólogos. Una de las aportaciones fundamentales del trabajo ha sido catalogar todo ese material, dibujar todo ese material, introduciendo la fotografía a color, que es una cosa que se hace, pero no tanto el desarrollo de esos dibujos, creo que tienen ustedes en el centro, jugando con esos tonos negros y jugando después con las decoraciones de cómo debían ser, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde luego, el hecho de que el libro haya salido en color, y lo agradezco a la Fundación, es esencial para entender estos temas, y desde luego la maquetación me parece magnífica, en fin, la impresión también, porque es lo que da calidad, digamos, a este tipo de trabajos, que si no, quizá en blanco y negro pues hubiese perdido parte de su potencial, ¿no? Bueno, como ven, es decir, a partir de estos pequeños fragmentos conseguimos, o consigue la autora más bien, digamos, desarrollar todas estos motivos.
Y bueno, pues estos trabajos arqueológicos nosotros estudiamos de todo el proceso tecnológico, es decir, cómo se ha estudiado, o sea, cómo se han realizado estas piezas. Sabemos que, bueno, pues que en hornos relativamente primitivos, porque no es necesario, digamos, hornos muy sofisticados. Se han hecho análisis de pastas, sabemos que las pastas son locales y Irene aquí lo que estudia es las técnicas decorativas. Generalmente son incisiones rellenas de pasta blanca, sabemos que es yeso y es yeso de Peña Negra, con lo cual son producciones locales que se están produciendo en el propio yacimiento, a veces con impresiones, también rellenas de yeso, que esto también le da un carácter más singular, y después combinado con pintura, con otros elementos que a veces aparecen aislados, y cuando aparecen aislados suelen ser importaciones, que son las que tienen ustedes abajo, 2 vasos pintados, 3 vasos acanalados, que es un tipo de decoración típica de la zona de Cataluña, o un vaso que nosotros llamamos con retícula bruñida, que es un tipo de decoración de la zona de Huelva o de Sevilla, ¿no? Y que evidentemente nos está marcando las relaciones comerciales que estos grupos humanos tenían al final de la prehistoria. Bueno, todo esto es del trabajo de Irene, es decir, ella se ha molestado en ordenar los motivos, intentar ver, pues eso, de construirlos, para ver, pues eso, motivos, la sintaxis compositiva, para intentar, digamos, entender cómo funcionaban estos vasos a partir, digamos, de pequeños fragmentos, ¿no? Bueno, a veces son motivos geométricos, a veces estas, bueno, esquematizaciones, vamos a llamarlas vegetales, ¿no? Porque tampoco tenemos más posibilidades de identificación. A veces tenemos alguna representación zoomorfa, como ese ciervo muy esquemático, que recuerda, pues, a una técnica de fabricación, digamos, conocida en otros ámbitos. Bueno, todo esto, que obviamente, bueno, pues les recomiendo que, bueno, cuando tengan el libro lo vean más en detalle, digamos, allá después lo contextualiza a nivel de la península ibérica. En realidad, yo cuando estaba preparando el PowerPoint, claro, te das cuenta que este cuadro está muy bien, porque nos da la cronología, Peña Negra es el de arriba. Hay un caso, un yacimiento de Madrid, que dicen que es mucho más antiguo, por el carbono 14, pero el carbono 14 es una técnica que tiene sus problemas. Pero básicamente, si aquí hubiésemos metido el número o la autora hubiese metido el número de individuos, que habrá que hacer para las siguientes publicaciones, pues prácticamente no habría parangón. La Peña Negra está casi en unos 600 vasos o fragmentos de vasos distintos. La Gorriquilla o Cabezo Colorado no pasan de 10. Es decir, que realmente el peso específico que tiene Peña Negra a nivel peninsular en este momento es enormemente potente y desde luego bueno, pues marca la importancia del asentamiento. Bueno, las técnicas, como todo, tienen sus influencias y vienen y van y bueno, pues se relacionan con el mundo del noreste, con el mundo de la meseta, donde encontramos vasijas, como está el Camino de los Pucheros, prácticamente con decoraciones idénticas, a veces con la zona del Bajo Guadalquivir, el mundo del bronce final tartésico, con estas decoraciones. Aquí podemos decir que esta pieza es importada, o sea, esto ha venido seguramente por vía marítima, digamos, junto con otros objetos a Crevillente. Y bueno, pues no quería terminar sin un poco recoger, y sobre todo en este foro, un poco la idea de que gente joven, estos son fotos de Peña Negra, en las que sale Irene en diferentes, en fin, actuaciones, en el Geolodía del año pasado, dibujando unos cortes, haciendo labores de topografía. Es decir, la idea es que una buena estudiante, digamos, bueno, en fin, ella siempre recuerda que la primera asignatura conmigo creo que, en fin, no sé si un notable, un 5, no sé, quiero decir, que a pesar de que nuestro primer contacto no fue especialmente brillante, supo, digamos, retomar el rumbo, es decir, y al final, bueno, pues conseguir un contrato del ministerio, es decir, que no es fácil de conseguir, que te permite una vinculación con la universidad durante 4 años y iniciar un cursus honorum, que, bueno, que esperemos que este sea su punto de arranque. Y nada, muchísimas gracias a todos, a la Fundación, al Ayuntamiento de Villena. Sí, muchas gracias. Por favor, Irene, ¿puedes subir a recoger el diploma y el primer ejemplar del libro premiado?
buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Villena y a la Fundación José María Soler. Creo que es muy importante que año tras año sigan realizando y entregando estos premios. Y, por supuesto, gracias por seguir apostando por los jóvenes investigadores. Personalmente pienso que ahora más que nunca es cuando necesitamos que el trabajo duro en el que invertimos realmente tantas horas se vea recompensado y nos motive a seguir trabajando. Debo agradecer también a Alberto Lorrio su guía, su interés y su paciencia a la hora de demostrarme lo importante que es la atención a los detalles. No quiero dejar de agradecerle que, como ha dicho, cuente conmigo desde prácticamente el principio y la gran confianza en mi trabajo que me transmite. Hoy recojo un premio que sobre todo es reflejo de la buena formación que ofrecen los profesores de la Universidad de Alicante, a quienes, por supuesto, también he de dedicárselo. Y, por supuesto, me siento afortunada de recoger este premio, arropada por quienes me apoyan, por mi familia, amigos y compañeras de excavación que prácticamente también se convierten en familia. Sé que estáis presentes hoy y en cada momento importante. Pensando y preparándome en este momento, creo que es inevitable un poco retroceder hacia los inicios. Yo, como bien ha comentado Alberto Lorrio, cuando le conocí era alumna de segundo de carrera, empezaba a participar en algunas excavaciones, pues no sabía muy bien qué iba a hacer después, qué me interesaba más, pero sobre todo sentía una gran curiosidad por la arqueología. Y, por supuesto, ya os puedo decir que aquel verano de 2015 fue determinante en muchos aspectos. Recuerdo bien una escena en concreto, estaba yo excavando en Peña Negra y recuperé por primera vez, para mí por lo menos, un fragmento de cerámica decorada que a mis ojos inexpertos ya os puedo decir que eso no era cerámica a mano de lo bien hecha que estaba. También recuerdo esa misma tarde regresar a la Universidad de Alicante con mis compañeros y al profesor Lorrio enseñarnos que, lejos de ser algo casual, había todo un conjunto inédito de este tipo de cerámica esperando a ser estudiado. No podría estar más agradecida de años después haber sido yo quien rescataría de las cajas dicho conjunto, quien lo extendería sobre la mesa de uno de los tantos laboratorios de la Universidad de Alicante y quien pasaría horas entendiéndose con cada uno de los fragmentos de cerámica. Muchas gracias por este premio que de alguna forma sigue animando a esa chica de segundo de carrera a guiarse por su curiosidad. Premio de investigación, modalidad científico-humanística. El jurado, formado por los profesores de la Universidad de Alicante, don Gabino Ponce Herrero, catedrático de Geografía, que actúa como presidente, doctor don Antonio Martínez Puche, profesor de Geografía como secretario, y el doctor don José Ramón Valero Escandel, profesor de Geografía, que actúa como vocal. Este jurado acuerda conceder dicho premio al trabajo La Colonia de Santa Eulalia, una historia patrimonial de largo recorrido. Su autor es Juan Pedro Muñoz Chico. Presenta el trabajo don Gabino Ponce Herrero. El profesor Gabino Ponce, licenciado en 1981 y en 1986, obtiene ya el doctorado en Geografía Humana por la Universidad de Alicante. Actualmente, desde 1982, es profesor de Geografía Humana en dicha universidad y desde 2001 catedrático de universidad con 5 sesenios de investigación aprobados. Ha publicado 157 títulos científicos en revistas, libros y capítulos de libros. Ha participado en 41 proyectos de investigación financiados. Ha presentado comunicación o ponencia a 52 congresos nacionales e internacionales. Ha participado en 53 contratos de investigación financiados por organismos públicos y privados, de los que ha dirigido 23. Codirige el máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo y dirige el máster en Gestión del Patrimonio que imparte la Universidad de Alicante. Asimismo, ha dirigido 10 tesis doctorales sobre temas urbanísticos y es fundador del Grupo Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, al que pertenecen España, México, Uruguay, Cuba y Ecuador, que ha organizado ya 5 encuentros internacionales iberoamericanos sobre gestión de patrimonio. Asimismo, también es un gran colaborador de la Fundación José María Soler. Profesor Gabino. Bien, muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, como ha señalado mi compañero Alberto Lorrio,
por dejarnos formar parte de este entrañable acto que es una especie de liturgia comunitaria en el que la ciudad de Villena se reencuentra a sí misma y sobre todo acompañado de los sones de la magnífica orquesta de cámara. Enhorabuena, señor director, enhorabuena a la orquesta de cámara por estos preludios que están subiendo el nivel de emotividad hasta niveles a veces insoportables. Pero muy bien, muchas gracias a todos. Me siento muy a gusto, muchas gracias, como decía antes, porque cuando vengo aquí a Villena a actos como estos me encuentro con un montón de amigos, lo que me hace es sentirme como en casa. Y es verdad, yo siempre digo que SAS es mi pueblo, pero que Villena es mi ciudad. Y me siento como en casa. Muchas gracias de nuevo por seguir apostando por este acto que son de fomento, no solamente son de fomento de la investigación joven, sino que son, como decía al principio, un acto de cohesión social y las ciudades del mundo contemporáneo avanzan sobre todo por actos como estos, que os parece menos importantes que inaugurar un polígono industrial, pero sin duda son más importantes que inaugurar un polígono industrial. La cohesión social, la señas de identidad, recuperar esos valores propios de una comunidad son más importantes en el mundo contemporáneo que otros muchos elementos, otros tipos de inversiones ya casi del siglo XX, del pasado siglo XX. Muy brevemente le voy a presentar también el trabajo que ha realizado Juan Pedro Muñoz Chico. El autor es graduado en Historia de la Universidad de Alicante, máster de profesorado de secundario también de la Universidad de Alicante. Es máster además de Patrimonio Histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha. Forma parte del grupo de patrimonio de SAS. Ha publicado diferentes artículos científicos, algunos de ellos vinculados con la Colonia de Santa Eulalia y su patrimonio. Por consiguiente, el trabajo no es algo que ha surgido de la nada, sino que hay un trasfondo también de mucho tiempo, de mucha dedicación a este tema tan apasionante y tan interesante que es la Colonia de Santa Eulalia. En efecto, el objeto de estudio es un codiciado objeto de deseo desde antiguo. Esa imagen que tienen ustedes de nuestra pobre Colonia de Santa Eulalia está situada en un emplazamiento codiciado, deseado desde las primeras civilizaciones, y es porque confluye una serie de elementos geográficos, como ven en la imagen, estos humedales y pastos propios de la cubeta endorreica de Villena, que han atraído históricamente o prehistóricamente, como ha señalado Lorrio y como pone de manifiesto siempre el profesor Mauro Hernández, el hábitat vinculado con la ganadería. Aquí ven ustedes en estas imágenes los lugares por donde discurren las cañadas, los caminos, las autopistas del ganado más importantes de la historia, de nuestra historia. Y todas ellas convergen en el punto crucial de la Colonia de Santa Eulalia, donde está emplazado. Ahí acaba la cubeta endorreica y ahí empieza geográficamente el cauce artificial excavado del río Vinalopó. Hasta ahí, las aguas del Vinalopó no desaguaban en el mar, sino que se quedaban aquí, en estos humedales y prados. En ese punto estratégico, muy interesante por los prados, por los pastos, por los humedales, por las cañadas, tiene muy poco valor agrícola. Y ese es uno de los elementos que explica el autor del trabajo del fracaso de la colonia agrícola. El suelo no es apto para la agricultura, es apto para la ganadería, pero no tanto para los usos agrícolas. En esta otra imagen del siglo XVIII se ve con más detalle esta croquis que antes les ponía. Ahí el mapa está invertido, el norte está a mi derecha, seguramente a la izquierda de ustedes, no sé cómo están. Y en este punto, ahí van a ver ustedes, esa estrella marca el emplazamiento de la Colonia de Santa Eulalia. Estos son los diferentes caseríos que aparecen, Villena, Sax y Las Virtudes. Ven ustedes ahí las lagunas y humedales y además todo lo que marca el número 8, los prados, que eran las antiguas dehesas de la villa de Sas, los prados se sigue llamando, y las dehesas de la ciudad de Villena, que han reportado muchísimos beneficios históricamente para la ciudad de Villena y también para Sas. En ese punto, donde convergen las aguas y donde se abre difícilmente paso el río Vinalopó, se apareció en el siglo XIII la Virgen de Santa Eulalia para decir a los sajeños que a partir de ahí eran las aguas de Sas y a partir de aguas arriba eran de Villena. Es un hecho simbólico recogido en las relaciones topográficas de Felipe II, hechas en 1573, donde se dice literalmente que la Virgen se aparece para ayudar desde tiempo inmemorial, para ayudar a los cristianos, y que los del pueblo de Sas tienen que celebrar una festividad anual en honor de la Virgen de Santa Eulalia. Y es tradición en Sas, y no debería decirlo aquí, que si algún año los sajeños dejásemos de celebrar esas fiestas, la colonia de Santa Eulalia pasaría a ser de Villena. Por eso nos empeñamos cada año en mantener la tradición, al menos desde el siglo XVI, antes probablemente también.
Bueno, el objeto de estudio no es un hecho singular en España, aunque para nosotros es un enclave muy entrañable y sentido por todos nosotros, pero responde, como señala el autor, Juan Pedro Muñoz, Chico, en honor de su madre, que también está aquí, responde a una ley de colonización del interior vaciado ya en el siglo XIX, un intento de recuperar los territorios del interior poco poblados porque la gente ya se iba al litoral o se iba a las Américas o iba a otras partes del mundo para ganarse el sustento. En España hay 2.647 colonias agrícolas, 142 colonias industriales, 48 colonias, en Alicante 48 colonias agrícolas, y en la misma provincia de Alicante hay 2 colonias industriales o agroindustriales como la nuestra. Es decir, no es el único caso, pero sin duda es el más importante y el más significado de todos ellos. La idea de que sea una colonia agroindustrial, desde el punto de vista de la ley, es que con que hubiese una pequeña huerta cultivada en un espacio industrial para el sustento de los colonos era suficiente para acogerse a los beneficios más favorables de las colonias agrícolas. Por consiguiente, la nuestra fue una colonia agroindustrial. A partir de ahí, el autor elabora un libro con 2 grandes partes. Una primera parte que es de los capítulos 1 a 4, donde se centra sobre todo en la recopilación de todos los estudios, que son muchos, numerosos, que han versado sobre la colonia de Santa Eulena en sus diferentes aspectos. Muy pocos todavía en el ámbito geográfico, muchos en el ámbito histórico de ese, como digo, querido y sentido espacio para todos nosotros. Es una primera parte de recopilación, de puesta al día, en la que el autor añade investigación, frutos de sus trabajos empíricos, de su conocimiento del territorio. Es una especie de trabajo de puesta al día, una especie de base, de materia prima sobre la que edificar el edificio de su trabajo, de su libro. En esa primera parte hace análisis del hábitat, remontándose al mundo romano, árabe y en la ocupación cristiana hasta el siglo XIX. También habla de la historia del propietario como un elemento muy significativo, porque no solamente es el contexto, y eso lo recoge muy bien, sino también la personalidad del conde de la Alcudia, que es una persona que cuando ustedes lean el libro verán que es una relación entre sentimental y empresarial, es un esfuerzo vital que le lleva a ser un católico muy devoto, pero a pesar de eso casarse 2 veces, divorciarse y casarse 2 veces, y tener algún tipo de lío amoroso que también aparece recogido en las páginas del libro. Y además empresarial, y ahí parece que no fue tan inteligente el conde de la Alcudia, porque hasta que no se asoció con don Mariano Bertodano, que era el que aportaba los conocimientos técnicos, la colonia no, como señala el autor, no comenzó a dar sus frutos. Después pasa a hacer un análisis de la historia de la colonia, como tal, ese origen que hemos comentado, las leyes de colonias agrícolas de 1886, el apogeo, el momento en que se funda la asociación que se llama La Unión, y es una sociedad industrial, literalmente aparece recogido, sociedad industrial La Unión, para poner en valor las tierras agrícolas de la colonia, de ese contexto de las dehesas, malas tierras agrícolas, para ponerlas en aprovechamiento agrícola y a partir de ahí desarrollar diferentes actividades industriales que son muchas y variadas, como se recoge el autor, muchas y variadas, hasta talleres de calzado, además de fábricas de harina, fábricas de alcoholes, almazaras, todo tipo de elementos industriales. Y finalmente acaba con esa etapa de entre 1909 y 1939, con la guerra civil, en la que se finiquita el aspecto histórico. Siguen habiendo propietarios de la colonia, como ustedes saben, sigue habiendo historia de la colonia, como ustedes saben, pero como tal, como colonia agrícola o agroindustrial, parece que finaliza en ese 1939, siendo antes, por parte del Ayuntamiento de Villena, colectivizada y pasó de ser colonia de Santa Eulalia a colonia Lina Ódena, que era una joven activista comunista que murió en los primeros años de la guerra civil. Acompañante o compañera en mítines de la pasionera Dolores Ibarruri. Además, estudia también la estructura funcional de todo el espacio, porque el patrimonio no solamente la carcasa, la piel de los edificios, sino también las funciones que acogen, y pone de manifiesto eso que les comentaba antes, que hay agricultura, pero también industria, que hay comercio, servicios y hasta administración. Es un pequeñito pueblo, una pequeñita ciudad, una ciudad de miniatura. Habla también de la formación urbanística y arquitectónica de la ciudad, comenta y desmiente esa idea extravagante de que es un ideal utópico, no tiene nada que ver con eso, se vincula con las teorías higienistas del siglo XIX, según la cual, igual que el animal bien tratado y bien alimentado trabaja más, el trabajador bien alimentado
trabaja más y es más eficaz. Por consiguiente, conviene alejarlo de la contaminación biológica, de las enfermedades que había en las ciudades y también de la contaminación ideológica que en el siglo XIX empezaba a aparecer en las ciudades. Es una especie de vuelta al pasado, nada que ver con el socialismo utópico. Habla también desde la evolución desde el caserío original, muy vinculado con la ganadería, como enseñaba al principio. Luego va analizando una a una todas y cada una de las arquitecturas y hace una aportación novedosa, fruto de otro trabajo también con otra joven investigadora, Blanca Pastor. Aportan este conocimiento hasta ahora muy desconocido, si no absolutamente desconocido, que es la existencia de un Vía Crucis en la propia Colonia de Santa Eulalia con sus diferentes pasos. La segunda parte, que aborda los capítulos 5 a 8, es ya puramente de investigación. Una vez establecidos los cimientos, se dedica a hacer trabajos puros de investigación y hay análisis, cada uno de estos son capítulos de la difícil relación que existe todavía hoy en España entre el patrimonio cultural y el marco legal. Hay muchas leyes, analiza desde la ley del patrimonio de España de 1985 hasta la última ley de patrimonio valenciano, todas desde las escalas estatales, autonómicas y locales, para poner de manifiesto el destacado papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son las terminales del Estado en el territorio y la ley de patrimonio se cumple si el ayuntamiento decide que se cumple o no se cumple. La herramienta fundamental es el plan general y dentro del plan general los catálogos, más que inventario, pero sobre todo los catálogos, que determinan en cada caso el nivel de protección o ninguno que cada edificio, cada conjunto puede tener. Los ayuntamientos son, en definitiva, los últimos valedores de la salvaguarda del patrimonio. Todo este primer capítulo constituye una especie de marco teórico que sustenta las apuestas después, audaces y bien argumentadas de recuperación, posibilidades de recuperación que adelanta para la colonia. A partir de ahí, habla del valor patrimonial de la arquitectura de la colonia, pero vinculada con el marco legal. El marco legal, siempre comenta así, el marco legal defiende y sustenta que este edificio, que tal cosa se mantenga, se recupere, se rehabilite, pieza por pieza, pero también en su conjunto, como conjunto etnográfico. Y ahí acaba con la declaración en el año 2016, el Día de San Gavino, como bien de interés cultural de categoría de espacio etnológico. Se pone de manifiesto la importancia de, como decíamos al principio, la importancia de las personas sobre el contexto. El Saavedra, el conde de la Alcudia, hizo la colonia, además de por el contexto, porque tuvo ese emprendedurismo, ese empeño personal en hacer las cosas. También ocurrió algo similar con la declaración de bien de interés cultural de la colonia. Fue doña Marta Alonso Rodríguez, una sajeña afincada en Elda, al sazón directora general de Patrimonio, la que, a partir de sus vivencias en la colonia de comerse la mona, todo el segundo día de Pascua, de toda su infancia de la colonia, decidió, a pesar de mucha gente, pues yo andaba por los alrededores cuando daban ese tipo de discusiones, a pesar de mucha gente, decidió que aquello se iba a convertir en BIC, se iba a declarar BIC. Yo añadiría, porque conocí de cerca aquel proceso para el conocimiento general, que fue posible sobre todo por la figura de José Antonio López Mira, actual director territorial de Patrimonio, a la sazón alumno del doctor Mauro Hernández, villenero de adopción, que ha generado tan magnífica generación de arqueólogos, de trabajadores sobre la cultura, sobre el patrimonio y de gestores sobre el patrimonio también. Aquí hace un minucioso análisis de esa declaración de BIC, a qué obliga a los propietarios, a qué obliga a los ayuntamientos y finalmente concluye con un análisis del diagnóstico de la situación legal actual y sus posibilidades de salvaguarda. Enfrenta la realidad, lo que ustedes pueden ver día a día del estado de la colonia, con el marco legal, y de ahí elabora una serie de amenazas que gravitan directamente de forma acuciante e inmediata sobre el conjunto, pero también identifica una serie de oportunidades, sobre todo las que aporta para ese contexto la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana del año 2011, que está recogida y publicada desde el 2011 en la página web, y dice literalmente todo esto que ven a ver ustedes aquí. Dice que este es el AVE y la estación del AVE iba a parar ahí, que había un ferrocarril de cercanías que debe tener parada apeadero de la colonia de Santa Eulalia para recuperar el antiguo apeadero que tuvo la colonia de Santa Eulalia. Dice que se va a desarrollar, se debe desarrollar, es posible desarrollar con el apoyo del gobierno valenciano un hub, un espacio modular de concentración de movilidades en ese contexto.
propone para ese hub, para ese espacio de centralidad, un espacio de la recreación de un área de nuevas centralidades entre Villena y Sachs, que estaría articulada por ese bulevar metropolitano. Un bulevar, una especie de paseo en el que se iban a engarzar los diferentes elementos, como son el Centro Comarcal Cultural, que propone para la Colonia de Santa Eulalia, Centro Comarcal Cultural, vinculado estrechamente con los parques empresariales de Sachs y de Villena, literalmente vinculados con ellos. Y finalmente, en todo ese conjunto, entre Villena y Sachs, con el epicentro de la Colonia de Santa Eulalia, se debería desarrollar, es posible desarrollar, con todo el apoyo de la Comunidad Valenciana, un hub, un lugar de concentración de actividad económica, economía del nuevo milenio, la cuarta revolución industrial, economía de la creatividad, que tiene poco que ver con las materias primas, las fuentes de energía, y tiene mucho que ver con el talento, y el talento es sobre lo que hay que trabajar. Por lo siguiente, el libro de Juan Pedro Muñoz, aunque concluye que tiene un alto valor patrimonial, la Colonia de Santa Eulalia, además ve y señala, denuncia que el dejar pasar el tiempo es una estrategia inteligente para algunas personas o interesante para algunas personas, no para el conjunto de los ciudadanos. Señala finalmente que existen muchas posibilidades para su recuperación, si pasan por esas estrategias de apostar por el talento, por la innovación, por la economía de la creatividad, para recuperar ese espacio. Y por todo ello resulta, yo creo, un libro imprescindible para su lectura, para la ciudadanía, sobre todo para que tomen conciencia de ese patrimonio que se nos pierde. Además, para la ciudadanía, para que entienda que no basta con recuperar la carcasa, la piel del edificio, sino también hay que recuperar las funciones que tuvo ese edificio para que tenga unos visos de sostenibilidad futura. Si solamente lo convertimos en un espacio de un escenario vacío, un paisaje vacío, los visos de sostenibilidad son muy limitados. Hay que darle vida, hay que darle nuevas funciones. Y finalmente, para que la ciudadanía apriete a las autoridades políticas y a nuestros responsables políticos, me consta, porque he hablado con ello antes, con el señor alcalde de Villena, que está concienciado del tema, pero que la ciudadanía apriete para que finalmente por esa vía se ponga en valor la recuperación de este entrañable patrimonio de todos nosotros. Muchas gracias. Por favor, Juan Pedro, ¿puedes subir? Señoras y señores, buenos días. Me gustaría comenzar estas palabras agradeciendo su presencia a las autoridades aquí presentes, también a la directora de la Fundación José María Soler y, por supuesto, a todos ustedes. Gracias por asistir a este acto de entrega de los premios a la investigación José María Soler 2019. En primer lugar, quisiera destacar la labor que desempeña la Fundación José María Soler y el Ayuntamiento de Villena en pro de la ciencia, la cultura y su divulgación, siendo estos premios la muestra de su buen hacer, permitiendo dar a luz muchas investigaciones relacionadas con Villena, su comarca y región, que de otro modo difícilmente podrían repercutir a la sociedad. Así pues, os agradezco vuestro continuo interés por la historia y particularmente por el premio que me hacéis entrega esta tarde. En segundo lugar, agradezco a todas aquellas personas que han hecho posible este trabajo, en especial a mis padres por su apoyo, mi hermano, Blanca, Vero y el resto de mi familia, a mis amigos y al conjunto de responsables de archivos y bibliotecas que he consultado durante mi investigación, sobre todo al doctor Vicente Vázquez, cronista oficial de la Villa de Sachs, y también agradecer al doctor Gabino Ponce por su estupendo prólogo al trabajo premiado y su generosa presentación. A todos ellos, muchísimas gracias.
Para finalizar, no queda más que expresar mi gran preocupación respecto a la situación actual de la colonia de Santa Eulalia. Un espacio con gran riqueza patrimonial y de una trascendencia histórica importantísima, que por desgracia está en grave peligro de desaparición. Se ha llegado a esta situación por la dejadez por parte de sus propietarios respecto a sus obligaciones y a la pasividad de las administraciones públicas respecto a la tutela de este patrimonio, siendo estas las administraciones las encargadas de la salvaguarda del patrimonio cultural, sea público o privado. No se puede perder más tiempo. Hay muchas ideas sobre qué hacer con la colonia. Existen formas institucionales que permiten una gestión óptima de las necesidades de la colonia. Pero ¿hay voluntad política de que no se caiga la colonia? Por ley y por su declaración como bien de interés cultural en febrero de 2016, tanto los propietarios como las administraciones públicas tienen la obligación de conservar, restaurar, proteger y difundir este patrimonio cultural. ¿Qué están haciendo al respecto? No debe haber excusas. Queda mucho por hacer y poco tiempo. Dejemos de ver la colonia como un problema y veámosla como una oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bueno, recordarles que todos los trabajos premiados, así como un resumen de los libros, se publican en la web de la Fundación y en la revista Villena. De este modo tienen la oportunidad de conocerlos y descubrir nuevas pinceladas que a lo largo de los siglos han ido configurando nuestra historia. En ellos encontramos aspectos sugerentes sobre cada uno de los temas tratados que a buen seguro darán lugar a nuevas investigaciones. Estos premios, sinónimo de trabajo, dedicación y entrega, ponen de manifiesto su gran vitalidad, de los que sin duda saldrán nobles consagrados del mundo de la investigación, como ya ocurre, como estamos viendo, ¿eh? Esto es un ejemplo. La lista y nombres que cuando escriban la lista de sus méritos aludirán con satisfacción a este premio que le dio un espaldarazo. Por ello, debemos potenciar el reconocimiento social a la investigación. Ya lo decía don Santiago Grisolía, es un bombón y debemos saber masticarlo. En nombre de la Junta Rectora de la Fundación José María Soler, gracias. Gracias a los y a las participantes en esta convocatoria 2019, al profesorado de colegios e institutos que iniciáis a vuestro alumnado en la ardua tarea investigadora. Animaos, sois imprescindible, ¿eh? A los jurados por su encomiable labor y altruismo. Al Conservatorio de Música de Villena y a su orquesta de cámara, con su director Francisco Serra, siempre dispuesto a deleitarnos y a satisfacer otra de las pasiones de la vida de don José María Soler, la música. A la Casa de la Cultura y a ustedes por arroparnos año tras año en este acto tan representativo, uno de los máximos exponentes de la cultura villenense, y en general a Villena y a su ayuntamiento por el mantenimiento de estos premios, que nos han dado la oportunidad de que a partir de hoy podamos conocer un poco más de nuestra historia y que nos conozcan. Ya lo decía don Miguel de Unamuno, un pueblo que quiera, respete y ampare la cultura nunca temerá su futuro. Muchas gracias.